¿Cómo están mis estimados estudiantes? Hoy día vamos a hacer una revisión de uno de los capítulos más importantes de la biología, que es la célula eucariota. Todos sabemos que la unidad básica, estructural y hereditaria de los seres vivos es la célula. Nosotros estamos constituidos por unos pequeños bloquecitos que se denominan células. Y hay células procariotas como las bacterias y células eucariotas como las células que están presentes en los animales, en las plantas, en los hongos y en los protistas. Pues hoy día vamos a hacer una revisión del capítulo de célula eucariota, la estructura, tanto a nivel subcelular como a nivel molecular. Entonces, muchachos, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Acompáñenme por acá. La célula eucariota. Les saluda Frank Medina Villalobos y vamos a compartir con ustedes muchas horas para entrar en detalle de este capítulo muy relevante de la biología de la célula. Bien, muchachos, una célula eucariota promedio tiene las siguientes partes. Una serie de moléculas que lo revisten, lo recubren por fuera, que recibe el nombre de matriz extracelular. Por dentro de esa matriz encontramos una bicapa fosfolipídica, también con proteínas, que recibe el nombre, muchachos, de membrana celular. Entonces, por fuera tenemos matriz, más adentro membrana. Luego ya el contenido gelatinoso con diferentes organelos recibe el nombre, jóvenes, de citoplasma. Y finalmente la parte ya más interna, el núcleo. Pues en este capítulo vamos a ver matriz, membrana y citoplasma. Bueno, vamos a revisar entonces, empezando por la matriz extracelular. O sea, las células, entiéndanse que están revestidas como si tuvieran una cubierta, una ropa, un saco que los envuelve. Por eso que se denomina extracelular, porque está fuera de la célula, y también se le llama, mis estimados jóvenes, envoltura celular. Encontramos en la célula eucariota dos tipos de matriz. En algunas células encontramos una matriz rígida, dura, que se denomina pared celular. Y en otras células, eucariotas también, encontramos una matriz más flexible, una matriz mucho más delgada, que recibe el nombre, jóvenes, de glucocálix. Entonces, hay dos tipos de matriz. Profesor, ¿dónde encontramos o en qué tipos de eucariotas encontramos pared celular? Muchachos, lo encontramos principalmente en vegetales. Lo encontramos también en algas y además en hongos. Profesor, ¿y dónde encontramos el glucocálix? Muchachos, en los animales y los protozoarios. Obviamente, la pared celular es rígida e impide el desplazamiento del individuo. Por eso que esos individuos que tienen pared celular no se desplazan, mientras los que tienen glucocálix sí se desplazan para conseguir el alimento, como ocurre con los protozoos y con los animales. Vamos empezando entonces la descripción de la matriz, detallando la pared celular. Primero recordemos, muchachos, la composición de la pared celular. ¿De qué está formada? Bueno, depende del reino, depende del organismo. Por ejemplo, en los hongos, deben ustedes recordar que el principal componente de su pared es la quitina. ¿Ya? La quitina. Sin embargo, hay excepciones a la regla. Por ejemplo, hay hongos que pueden tener, además de quitina, celulosa, como las plantas, o inclusive solamente celulosa. Son los hongos algales, muchachos. O también se denomina oomicetos, como saprolegnia, que descompone los peces de agua dulce. Estos hongos viven en el agua. Tal vez por eso tienen un parecido a las algas o a las plantas, que en su pared contienen celulosa. Son la excepción más notable, muchachos, en los hongos. Además, hay unos hongos que la verdad parecen protozoarios. Algunos lo clasifican como protoctistas, pero aquellos que los clasifican dentro del grupo de los hongos deben saber
que estos hongos llamados myxomicetos no tienen, simplemente no tienen pared celular. Son los únicos tipos de hongos que carecen de pared celular. ¿Qué pasa, profesor, ahora con las algas? Las algas tienen un componente, jóvenes, muy variado en su pared celular. El principal componente es la celulosa. Y luego también encontramos diferentes heteropolisacáridos. Profesor, ¿qué es un heteropolisacárido? Aquel que está formado por diferentes monosacáridos en su estructura. Y tenemos, por ejemplo, los casos más relevantes, un heteropolisacárido que se llaman las alginas, presentes en las algas pardas, la agarosa, un componente de la pared celular de las algas rojas, el sílice, bajo la forma de silicio, silicatos, sílice hidratado, lo encontramos en la pared celular de las algas diatomeas, que son algas crisofitas, y no olvidemos que hay algunas algas, como las euglenofitas, que no tienen pared celular, antiguamente clasificados como protozoarios. Las famosas euglenofitas son algas que no tienen pared celular. Y centrémonos en el objetivo de hoy día, las plantas que tienen una pared más evolucionada y más compleja. Miren, muchachos, los vegetales tienen como componente principal de su pared celular a la celulosa. Profesor, ¿qué es la celulosa? Muchachos, es un homopolisacárido. ¿Qué significa eso? Que está formado por unidades repetitivas de un solo monosacárido, que es la beta-glucosa. Es un homopolisacárido lineal, fibrilar, formado por glucosas unidas con enlace beta 1,4. Y entre esas fibras pueden formarse puentes de hidrógeno, pero no en la molécula, sino entre las moléculas, específicamente entre las fibras de celulosa. Por eso no olvidemos, acá es importante, que la celulosa es un polisacárido fibrilar presente en la pared de las plantas, el componente más importante, ¿no? Pero también tenemos, muchachos, a la hemicelulosa. Bien, no se me confunda usted, la hemicelulosa no es la mitad de una celulosa. Es más, la hemicelulosa no es un polisacárido. Ese nombre colectivo reúne a una serie de heteropolisacáridos que en nombre colectivo reciben esta denominación, hemicelulosa. Esos diversos heteropolisacáridos son ricos en algunos monosacáridos clásicos, como por ejemplo la arabinosa, la silosa. Están presentes en este grupo colectivo llamado la hemicelulosa, segundo componente principal de la pared vegetal. A diferencia de la celulosa, esta hemicelulosa no forma fibras, sino forma puentes, lazos entre las fibras de celulosa. Además, también encontramos, muchachos, a las pectinas, que también son heteropolisacáridos, y proteínas de conexión. En mínima cantidad, miren, en cuarto lugar, pero también se hacen presentes. Entonces, como vemos nosotros en las células eucariotas, muchachos, la composición de la pared es muy variada. Vamos ahora a estudiar la formación, ¿ya? La formación de la pared celular, incidiendo en la pared celular de los vegetales. Mire, cuando una célula está jovencita, recién, digamos, salida, formada a partir de la mitosis, solamente tiene pared primaria, ¿ya? La pared primaria, como ustedes observan acá, la pared primaria es delgadita, muy flexible y está en células jovencitas, como por ejemplo en los meristemos. ¿Ya? Acá está la membrana de rosado y el núcleo. Pasa el tiempo y la célula se vuelve adulta, como esta de acá, ¿no? Célula adulta. ¿Y qué pasa, muchachos? Se empieza a fabricar, miren, por dentro, ¿ya? Hacia adentro de esta pared primaria, se empieza a fabricar una nueva pared, ¿ves o no? Más gruesa,
efectivamente. Y a esta nueva pared se denomina pared secundaria. Entonces, profesor, diferencias entre ambas paredes, además del tipo de células donde se ubican jóvenes versus adultas. Esta es externa, delgada y muy flexible. Esta es gruesa e interna. Bien. Por obvias razones, conforme pasa el tiempo, la célula aumenta su capacidad de fabricar celulosa. Es por ello que la pared secundaria tiene mayor porcentaje de celulosa. Recuerden bien, la pared primaria del 100% de su composición, solamente menos de la mitad, 30% es celulosa. Mientras que la pared secundaria del 100% de su composición, más de la mitad, 60% es celulosa. Esta pared primaria permite el crecimiento de la célula, a diferencia de la pared secundaria que limita, frena el crecimiento, y cuando la célula tiene esta pared secundaria ya deja de crecer. Bien, profesor, yo he escuchado hablar de una pared llamada pared terciaria. Perfecto. Mira acá entonces. Esta pared secundaria, miren, esta pared secundaria, muchachos, con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo va a empezar a acumular sustancias insolubles, apolares, que no se disuelven en el agua y por lo tanto no va a dejar pasar el agua. Y se empieza a volver impermeable totalmente. Cuando se impregna de esas moléculas, sobre todo la más abundante e importante, se denomina lignina, que no es un polisacárido, tiene en su composición compuestos fenólicos, anillos aromáticos, pero esa lignina no es un polisacárido, a veces también la suberina. Entonces se vuelve impermeable, el agua no entra nutrientes, no salen desechos y la célula muere. La célula muere. Y es en ese momento cuando esta pared en su conjunto, al lignificarse sobre todo, se convierte, muchachos, en pared terciaria. La pared terciaria, jóvenes, ya suele observarse en células muertas. Por ejemplo, del xilema, células del esclerénquima, del suberocorcho. Y esto se queda un hueco y esta célula cumple diferentes funciones de acuerdo al tejido. Esa es la versión más común. Sin embargo, hay otros autores que dicen lo siguiente. Y ven acá. Esta pared secundaria tiene 3 capas. Son láminas en planos sucesivos. La primera capa, que está pegada a la lámina, a la pared primaria, se denomina S1. La segunda capa más profunda se denomina S2. Y la tercera más profunda, que está pegada a la membrana, se denomina capa S3. Entonces, les comentaba que hay otros autores que sostienen lo siguiente. Esta capa S3, cuando se pega a la membrana o a los restos de la célula que ya murió, se transforma en una capa verrucosa, irregular. Y a esa capa, específicamente, la capa S3, ¿ya? Verrucosa, irregular, porque tiene adherida componentes de la célula muerta, a esa capa solamente le llaman pared terciaria. Miren, S3 más restos celulares. Esa es otra versión. Bueno, ustedes van a encontrar en la biología muchas veces más de una versión para ciertas definiciones. Entonces tenemos las 2 versiones que se suelen manejar con respecto a la pared terciaria. ¿Y qué función tiene la pared? Le aporta beneficios y por otro lado limitaciones. Por ejemplo, miren acá abajo, donde dice función de la pared celular, le da forma a la célula vegetal. Claro, tiene forma poliédrica. Le da resistencia porque la pared es gruesa y dura. Y sobre todo evita la lisis osmótica. Profesor, ¿qué significa que evite la lisis osmótica? ¿O qué es la lisis osmótica? Es el estallido de una célula. Hay células que explotan cuando les entra masivamente agua. Si una célula estalla, explota cuando le entra agua, eso se llama lisis osmótica. Pues la pared celular impide eso en los vegetales, en los hongos o en aquel tipo de
organismo que lo tenga. Vamos a ver ahora, a continuación, las diferencias o las diferenciaciones, de la pared celular. O sea, qué componentes, qué estructuras encontramos ya en la pared celular que lo hace muy peculiar. Miren, muchachos, acá tenemos dos células vegetales contiguas, ¿ya? Dos células vecinas. Le hemos puesto célula 1 y célula 2, ¿ya? Vamos a reconocer sus componentes, sus partes. Bien, miren, esta célula 1 tiene lo que está de verdecito hacia afuera. ¿Qué cosa es, profesor? Pared primaria, ¿ves o no? Pared primaria. Y hacia adentro de color azul, más gruesa, la pared secundaria. Muy bien. La pared primaria de verde, la pared secundaria de azul. Están en contacto. Perfecto. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el componente que es como un pegamento, se ve como una línea, pero es un componente especial? ¿O cómo se llama? La estructura, mejor dicho, ¿no? Que une, actuando como pegamento, que une a las paredes celulares contiguas en las células vegetales. Muy bien, muchachos, se denomina la lámina media. Lámina media. Une a dos paredes a través de sus paredes primarias. A través de sus paredes primarias. La lámina media. Componente clave en el tejido vegetal. Esa lámina media, muchachos, está formado principalmente por pectinas, ¿ya? Por pectinas. Lo encuentras también como ácido péctico. Cuando está cargado de forma negativa, pectatos, ¿ya? Pectato de calcio, pectato de magnesio, cuando se une al calcio o al magnesio. Bien, las famosas pectinas, componente principal de la lámina media que une a dos paredes celulares vecinas. Si nosotros ampliamos, ¿ya? Este lugar de unión, vamos a ampliarlo, ¿ya? Acá hacemos una ampliación, miren, de ese lugar de unión. Primero vamos a ver que hay una especie de comunicación. No es totalmente impermeable, no lo es. Hay, como tú observas acá, una especie de comunicación. ¿Ves o no? Una comunicación. Lo ampliamos acá. Hay como una depresión. Profesor, ¿qué cosa es acá? Quiero saber qué hay en esa depresión. Muchachos, esa depresión, esa zona más delgada que suele comunicar a las dos células, recibe el nombre de punteadura, o también le llaman puntuaciones. Ya, acá tenemos una punteadura. Las punteaduras, como tú observas, son cóncavas. Una mira hacia una célula y la otra punteadura mira hacia la otra célula. ¿Cómo ves o no? Mira una célula y mira la otra célula. Tienen que coincidir. Ambas células tienen que ponerse de acuerdo, ¿ya? Para poder hacer coincidir sus punteaduras. ¿Ya? Hay que ampliar, por favor, la toma para esta zona de acá. Bien, entonces se llaman punteaduras. Por esas punteaduras, las células establecen comunicación. Bien, como vemos acá, las punteaduras tienen en el centro, como ya lo hemos hablado, lámina media. Más hacia afuera, la pared primaria. ¿Ya? Y más, digamos, hacia afuera de la línea media, ¿ya? La pared secundaria. Profesor, yo estoy observando ahí que la punteadura no tiene pared primaria. Efectivamente, pared secundaria. No tiene, porque la pared secundaria es más gruesa e interna y aparece después. Entonces, no hay pared secundaria, solamente hay la fina pared primaria y la lámina media entre ellas. Recuerda entonces, la punteadura no tiene pared secundaria. O también pueden preguntarte o tienes que saber este dato, ¿no? La pared secundaria se interrumpe o está ausente en la zona de comunicación llamadas punteaduras. Bien, si ampliamos ya el interior de una punteadura, tenemos por acá, a ver, nos salvamos por acá. Miren, si lo ampliamos, esta es la célula 1, esta es la célula 2,
pasa, muchachos, algo muy interesante. Dentro de esa punteadura, nosotros vamos a encontrar unos canales. Son tubos, en realidad, de comunicación, unos canales. Esos espacios, muchachos, de comunicación, que son varios dentro de la punteadura, reciben el nombre de plasmodesmos, ¿ya? Los plasmodesmos, jóvenes, les comento un poco, son exclusivos de los vegetales. Tú no los encuentras, por ejemplo, en los hongos. Ya se llaman plasmodesmos. 1, 2, 3, 4. Y decimos nosotros que las plantas, sus células se comunican a través de plasmodesmos. Profesor, total, ¿es puntadura o es plasmodesmo? Muchachos, los plasmodesmos se encuentran dentro de las punteaduras. Como tú observas entonces, los plasmodesmos no se encuentran ubicadas así al azar o en diferentes zonas de la pared. Los plasmodesmos se encuentran concentrados solamente dentro de las punteaduras. Zona que no tenga punteadura no tiene plasmodesmos en los vegetales. Bien, plasmodesmos en punteaduras. Perfecto. Para comunicar, por acá pasa agua, sales, nutrientes de una célula a otra. Muy bien, muchachos. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con la membrana celular? Vamos a revisar, a ver, ampliemos acá la primera parte. Dijimos que en la célula 1 y célula 2 hay por dentro de la pared esta membrana de color anaranjado que se llama, muchachos, la membrana celular. Bien, la membrana celular. La pregunta es, jóvenes, ¿qué pasa con la membrana celular cuando hay un plasmodesmo dentro de la puntadura? ¿Qué pasa? ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Se interrumpe? ¿O no se interrumpe? Y eso vamos a verlo acá abajo. Vamos a revisarlo acá abajo. Miren, esta es la membrana celular. Acá lo está viendo, ¿no? Miren, la membrana celular es lo que está de anaranjado. De la célula 1, de la célula 2. Pues, muchachos, la membrana celular de la célula 1 y la célula 2 no se interrumpe. Miren, no se corta y queda un hueco, sino que cuando encuentra un plasmodesmo, continúa, se mete en el plasmodesmo y es la que continúa con la célula vecina. Igual acá abajo, miren, esa membrana celular cuando encuentra un plasmodesmo, continúa, se mete y continúa con la célula vecina. No se corta, no se interrumpe. Y así también hay membranas que se conectan una con otra, metiéndose por los plasmodesmos. En este esquema no se puede ver bien porque es en 2 dimensiones, pero si fuera en 3 dimensiones, en realidad esto es un tubo. ¿Qué nombre reciben, muchachos, esos tubos de membrana celular que se meten por los plasmodesmos y conectan una célula con otra? Muchachos, se llaman los desmotúbulos. Desmotúbulos. Tubitos de membrana que se continúan una con otra. Entonces, como nosotros vemos acá, jóvenes, como vemos acá, las membranas son las mismas. O sea, la membrana celular de la célula 1 es la misma que la célula 2. Es una continuación, no son 2 membranas diferentes. Esto no sucede en los animales. En los células animales, la membrana es de una célula, se cortó y luego viene membrana de otra célula. Cada célula tiene su propia membrana en los animales. En los vegetales no. En los vegetales, una membrana es la misma que se continúa y la 2 con la 3 y la célula 3 con la 4 y la 4 con la 5. Todas las miles de células, todas las millones de células en los vegetales comparten la misma membrana que se continúa y se mete por los plasmodesmos. Por eso, algunos autores hablan de que es una sola membrana, una megamembrana, que es la que existe en un vegetal. Una sola membrana, ¿cómo lo ven? Y esa sola membrana que hace una masa, un sin sitio, recibe el nombre, muchachos, de simplasto, conjunto de todas las membranas vegetales, que hacen que sea una sola. Y a la vez, si nosotros juntamos, ahora ampliamos acá, si juntamos todas las paredes celulares de un tejido, de todo el vegetal, recibe esto, muchachos, acá abajo el nombre de apoplasto, conjunto de todas las paredes, incluidos los espacios que hay entre ellas. Hay que recordar bien estos nombrecitos, simplasto y apoplasto,
son frecuentes en los textos y hay que saber entenderlos. Entonces, bien, miren, esto es la pared celular vegetal. Esto es, jóvenes, lo mínimo que ustedes tienen que conocer acerca de la matriz extracelular en los vegetales. Y cerremos esta parte con la matriz extracelular en los animales. Acá tenemos un Michi. Vamos a ampliar una de sus células. Mire, esta es una célula, este es un núcleo, este es el núcleo, membrana. En los animales, como tú ves, no hay pared, pero sí hay una serie de pelitos, miren, una serie de pelitos que recibe el nombre de glucocáliz, les comentaba. Profesor, ¿y qué son esos pelitos, muchachos? Son como antenas, son como receptores que permiten captar diferentes señales, desde hormonas, desde vitaminas, hasta bacterias y virus. O sea, una hormona, un mensajero químico, cuando quiere llevar cierto mensaje a la célula, interactúa con el glucocáliz. Un virus, cuando quiere entrar, tiene que ubicar su receptor, si no, no puede entrar. Entonces, las células animales tienen una serie de pelitos que no sabemos a quién están esperando. Puede ser que sea una entrada de una toxina, de un nuevo virus, no sabemos. Se dice, muchachos, que cada célula en el cuerpo humano tiene su propio glucocáliz. El glucocáliz es como la huella digital, ya, exclusiva de cada una de las células. Bien, ¿de qué está formado, muchachos, este glucocáliz? De oligosacáridos, que son ramitas de carbohidratos, de aminoácidos también, muchachos, y de los famosos glucosaminoglicanos, GAG, que son heteropolisacáridos presentes en los animales. El heteropolisacárido más conocido presente en el glucocáliz es el sindecano, que es en sí un proteoglicano muy conocido en el glucocáliz. ¿Y qué función tiene, profesor? ¿Qué función tiene ese glucocáliz? Los que les comenté hace un momento, servir de receptor a señales químicas. ¿Por qué, profesor, el virus, por ejemplo, de las verrugas vulgares o el virus del dengue, por qué entra a las células humanas y no entra a las células del gato, no entra a las células de la cucaracha? Muchachos, porque nuestras células, para bien o para mal, tienen un glucocáliz que justo coincide con la estructura del virus y recibe al virus, hace una interacción como una llave y cerradura y el virus se encaja a la perfección en el glucocáliz y entra a nuestras células, para nuestra mala suerte, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿y por qué no contagia algunos virus humanos? ¿Por qué no contagian a otros animales? Porque ellos tienen otro glucocáliz que reconocen a otros virus que son de ellos, y los virus que infectan a los gatos, a los perros, no nos infectan a nosotros. Bueno, es cierto que hay virus como el de la rabia que se pasea de especie en especie. Son casos excepcionales donde virus y bacterias infectan a más de un organismo. Pero por lo común, cada individuo reconoce sus propias moléculas a través del glucocáliz. Por eso esa es la otra función, reconocimiento celular. Muchachos, el glucocáliz es como el DNI de las células. Si yo soy un glóbulo blanco, una célula de defensa, y me cruzo en la sangre con una célula extraña que nunca le he visto, le digo, momentito, señorita, ¿a dónde va usted? Y es una bacteria, ¿no? Y te engaña y dice, ¿sabe qué? No, yo soy glóbulo rojo. ¿Será cierto? O usted, señor, ¿qué cosa es? De repente una célula cancerosa, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos reconocen a células animales analizando el glucocáliz. Lo analizan por fuera y determinan si es nuestra o no lo es. Si no es una célula nuestra en este reconocimiento, el glóbulo blanco destruye la célula extraña. Esto sucede mucho, jóvenes, en los injertos, cuando te colocan un tejido, o en los trasplantes, cuando te colocan un órgano. Si bien es cierto, en la medicina se lucha
por hacer que el paciente viva, colocándole un nuevo órgano o un injerto, pero tus glóbulos blancos no entienden eso. Cuando tú recibes un órgano, los glóbulos blancos dicen, ¿y estas células dónde son? No son de nuestro cuerpo. Tienen un glucócalis distinto, raro. No, deben ser extrañas. Hay que eliminarlas. Porque reconocen glucócalis diferentes a las que los glóbulos blancos ya han reconocido en nuestros primeros años de vida. El espermatozoide no fecunda cualquier óvulo, muchachos. Fecunda el óvulo de nuestra propia especie. Espermatozoide humano, óvulo humano. Espermatozoide de ratón, óvulo de ratón. No hay reconocimiento entre el espermatozoide de humano y, por ejemplo, el óvulo de la gallina. No puede haber un ser que nazca de una fecundación de humano con gallina. ¿Por qué, profesor? Por el reconocimiento. El glucócalis hace que el espermatozoide de una especie se una al óvulo de la misma especie, que se reconozcan entre ellos a través del glucócalis. Y también la adherencia. Este glucócalis, muchachos, sirve porque cuando las células forman epitelios, una capa de epitelios, entre ellas se pueden adherir, ya se adhieren y ya no siguen creciendo encima de otra. Eso también se denomina la limitación del crecimiento por contacto. O sea, cuando hay células que se dividen y se encuentran, frenan su crecimiento por contacto. Y ya que se encuentran entre glucócalis, se amarran ahí, por decir las células, y dejan de crecer para que el tejido no sea asimétrico y finalmente ya, se rellenen los espacios necesarios. Muchachos, este glucócalis, si bien es cierto, es importante en la comunicación, reconocimiento, etcétera, en la célula, pero no es indispensable en la vida de la célula. Se dice que inclusive, sea una célula y yo le saco todo el glucócalis, la célula no muere. Ya no se comunica tal vez, ya no recibe visitas de virus, de bacterias, pero no es indispensable como sí lo es la pared en los vegetales. Si yo le quito la pared en los vegetales, el agua puede entrar, la célula se hincha y se lisa, muere. O la célula se aplasta porque en los vegetales se forman como columnas hacia arriba. Esta sí es indispensable, mientras que el glucócalis, muchachos, no lo es. Entonces, esta es una revisión general para que sirva, jóvenes, de punto de partida para que ahonden más sobre esta partecita especial en la célula eucariota que se denomina la matriz extracelular.